Continuando con el tema de la miopía de la raza blanca, a través de la historia han sucedido muchos hechos extraños, donde la raza blanca ha despreciado oportunidades, y es posible que a los extraterrestres no les guste eso y ellos intervengan para mantener cierto balance en su obra y en su creación, porque acuérdense que los pueblos del Demiurgo, los pueblos de Satanás, las razas inferiores, los subhumanos, que son la más gran mayoría del planeta Tierra, les son preciados a los extraterrestres porque son receptáculos para mantener aprisionados a los espíritus, mantener la reencarnación. Ustedes se imaginan, por ejemplo, que Estados Unidos hubiera exterminado a todos los mexicanos, que Matrix pierda esa parcela de seres humanos carnales y anímicos. ¿Dónde van a meter esos espíritus? Ustedes se imaginan que en 1903 Estados Unidos hubiera conquistado a Panamá, podía haberlo hecho y exterminar toda esta población. ¿Qué hace con el canal? También lo podía haber hecho Estados Unidos en combinación con Inglaterra, ya que para el tiempo del canal mucha gente súbdita británica de las islas caribeñas vinieron a construirlo. También vinieron franceses. Ustedes se imaginan las conexiones que hubiera sucedido si el gobierno francés hubiera intervenido, el gobierno inglés, junto con los norteamericanos. Eso hubiera sido un problemón que esos gobiernos, esos pueblos se hubieran buscado con los extraterrestres. Bueno, no es nada nuevo. El famoso investigador Robert L. Ripley, a principios del siglo XX, recibió reportes de que en las áreas montañosas del oeste panameño, ¿no?, salían seres pequeños de las grietas de la montaña, de las cuevas, y él había recibido una carta que, según testigos panameños, esas situaciones paranormales se daban. Así que no es de extrañar nada, no es de extrañar que hoy en día, por ejemplo, Panamá tenga el canal construido por los norteamericanos, con buena parte de sufrimiento de los negros súbditos de la corona inglesa y la República Francesa, que en su mayoría trabajaron ahí. También trabajaron chinos, vascos, italianos, uno que otro norteamericano. Pero hablemos de la miopía de la raza blanca y vamos a hablar de los Estados Unidos. Estados Unidos podía hacer un tremendo genocidio, pero se buscaba un problema, porque esta es la única explicación que tiene ese fenómeno, porque de que hubiera actuado Gran Bretaña y Francia para salvar a Panamá o salvar a estos países latinoamericanos como México o Haití o República Dominicana o Cuba, tendría que atravesar los mares, y Estados Unidos estaba en una posición de densidad poblacional tremenda y un gigantesco avance científico, industrial y tecnológico y económico. Entonces es posible que Estados Unidos sea una especie de guardián indirecto de la obra de la misma Matrix. Esto no es nada nuevo. Miren, Israel, por ejemplo, en su guerra árabe-israelí, no quiso ser duro y violento con los países árabes. Al contrario, ocupó territorios. Sabemos que ocupó el Sinaí, pero sin embargo vemos que nunca intentó fundirse en un gran Israel con los territorios conquistados. Yo les invito a que lean el libro de Uri Avery, Un Israel sin sionistas. Entonces, este insigne politólogo israelita, él menciona las posibilidades que tenía Israel en ese contexto histórico. Entonces él mencionaba la unión de Israel dentro de un mando israelita con los pueblos árabes conquistados. O sea, no iba a haber un genocidio ni nada de esto. Pero ustedes se imaginan que Israel, la gente judía, que es un pueblo del Demiurgo, en una ambición propia colectiva, se hubiera encargado de conquistar esos pueblos y después terminar a estos hijos de la Matrix, porque Alá y Jehová son el mismo. Entonces ustedes se imaginan el problemón que se hubiera buscado Israel. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto los videos que salen
por ejemplo en YouTube, y que de la cúpula de Jerusalén que salen ciertas manifestaciones luminosas y ciertos movimientos extraños como de objetos voladores no identificados en esa área. Eso muy bien pueden ser los dioses. Los dioses. Quizás sea el mismo ser que engañó a Moisés en el desierto. Quizás fue el mismo que se le presentó a Mahoma. Uno nunca sabe. Cuidado que es el mismo que está detrás de la Virgen de Guadalupe y que engañó a Juan Diego para preparar un marco de evolución humana colectiva, porque el objetivo de estos extraterrestres es manejar la evolución de la humanidad colectiva como esclavos, y ellos son muy hábiles vigilantes de esto, porque recuérdense lo que sucedió cuando los mongoles estaban destrozando a los samuráis. Así que seguramente estos intervinieron para salvar a estos japoneses, y estos japoneses con esta fábrica de robots y toda esta tecnología es posible que a lo mejor vayan a crear una nueva humanidad donde agarren a los espíritus con energías eléctricas de aprisionamiento y fractales, lo van metiendo adentro de las máquinas, ¿no? Todo es posible, porque estos extraterrestres no se cansan, a ellos les gusta cambios. Cuando en la época de Moisés se prohibía, por ejemplo, la homosexualidad. No, claro, porque había que crecer, había que tener bastante espíritu encadenado a la materia, pero ahora que ya lograron su plan, que hay tecnología, hay de todo, hay urbanismo, hay de todo, ellos en cualquier momento se pueden cabrear y pueden decir, no, yo quiero que inventen los científicos, inventen una abeja Dolly que tenga un sistema reproductor compatible con otra especie, porque yo quiero crear otra nueva especie. Y malformar la obra, porque ellos malforman la obra. Ellos hacen la obra y después la malforman. Esa es la conclusión sospechosa que yo he llegado. Entonces, esto es importante resaltarlo, para que entiendan por qué sucedieron ciertas cosas en el pasado. Entonces, como íbamos diciendo, en el caso de Centroamérica podría haber sido conquistada por Gran Bretaña. Gran Bretaña tenía Canadá, tenía las islas, tenía a la India, tenía Australia. Podía haberse enfrentado con los Estados Unidos durante los incidentes que dieron origen a los acuerdos de Clayton-Butler, que yo les hablé en un video, y el Haifa-Osefote, donde ambos coordinaron de una forma pacífica la búsqueda de mecanismos de limar las asperezas en relación a una posible ruta interoceánica. Inclusive Inglaterra tuvo partes de Panamá bajo su control, en el oeste de Panamá. La área de Mosquitia, en Nicaragua. Gran Bretaña podía haber hecho muchas cosas. Pero lo que pasa es que las acciones que hacen las naciones demiúrgicas, los jefes, los extraterrestres, se cuidan de que no sea beneficiosa para otros seres humanos. Entonces se imaginan, por ejemplo, que los indios cruceros de México hubieran sido apoyados de Belice por los británicos, con grandes cantidades de trasiego de armas. Vamos a hablar de una ucronía, ya que he visto muchos canales donde la gente habla de ucronía, que si el telegrama de Zimmerman, que si se hace un imperio de tal o cual magnitud, que esto y lo otro, ¿no? Que si la Unión Soviética hubiera tenido bombas nucleares soviéticas en Alaska, con esto de la venta de la compra de Gaxen allá en el siglo XIX, cuando Estados Unidos compró la morada del oso polar blanco a Rusia. Bueno, seguramente los indígenas hubieran montado grandes ofensivas contra los mexicanos. Quizás hubieran llegado hasta Yucatán, todas esas áreas. Quizás a lo mejor Yucatán no se hubiera convertido con el tiempo en el centro de esclavitud y degradación humana, que formaba parte de una especie de etnocidio y genocidio,
que se hacía, por ejemplo, contra los yaquis principalmente. Se reporta que los yaquis salían huyendo de esas posiciones de trabajo que parecía esclavitud y regresaban caminando a su propia tierra en algunos casos. Si no estoy equivocado, también los chinos y los coreanos estaban también en ese sector, también pasando la de Caín, ¿no? A mano del pueblo de la matriz mexicano porque México es un país de la matriz a nivel colectivo. Están como son al mismo nivel de los norteamericanos y otros pueblos de la matriz. Entonces yo pienso que si Gran Bretaña hubiera acometido una política en Centroamérica contra estos países demiúrgicos, hubiera tenido que buscar un gran problema con los extraterrestres y seguramente hubiera tenido que pelear contra un brazo armado. ¿Quién sería el brazo armado? Seguramente Estados Unidos de Norteamérica y sus aliados, porque los norteamericanos, con tal de quedar bien con sus amos, ellos podrían apoyar a todos estos países latinoamericanos en contra de Gran Bretaña. Y entonces la colonización se pondría muy peligrosa.